Y a continuación va a empezar la primera mesa, de manera que el moderador de la primera mesa, que ya viene hacia acá, que es Antonio Blanco. Antonio es médico internista, es coordinador del grupo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Interna, miembro del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés. Y bueno, la mesa que va a comenzar moderando Antonio es sobre la ética médica en la antigüedad y el medievo. Y bueno, ya le voy a dejar a Antonio que presente a los ponentes. Los estudiantes, que algunos les escuchaba mientras entraba, no os preocupéis, que después de esta mesa vais a poder ir al baño. Algunos decían, no voy a aguantar 3 horas sin ir al baño a hacer pis. Tranquilos, que después de esta mesa vais a poder ir al baño a hacer pis y a descansar. De manera que, bueno, Antonio, te dejo la palabra. Hola. Bueno, la verdad es que falta uno de los ponentes, pero viene ahora inmediatamente. La verdad es que me podría sentar para presentar la mesa, que bueno, no quiero tampoco quitar mucho tiempo, porque me parece una mesa realmente interesante, hablar sobre pues, la historia antigua, un elemento que a lo mejor solo nos han comentado en algunas ocasiones, o que nos pueda sonar fundamentalmente pues, el juramento hipocrático. Y yo creo que esta mesa va a resultar muy interesante, con ponentes, pues diría, de primerísima calidad. Entonces, bueno, voy a empezar presentando a José Miguel Hernández. Él es licenciado en Filosofía, él es también coordinador del máster en Bioética Clínica. Es el coordinador del máster de Bioética Clínica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es profesor de Humanidades Médicas y Bioéticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Él nos va a hablar sobre la ética de los hipocráticos. José Miguel, no quiero robaros más tiempo porque luego yo creo que será interesante hablar en las preguntas. Vale. Luego os voy presentando para que así además esté Alfonso. A ver, vamos por aquí. A ver cómo está esto. Bien. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, la verdad es que muchas gracias, Toño, por tu amable presentación. Y muchas gracias a Mónica y a Alfonso, que ha tenido que salir brevemente un momento fuera de la sala, por compartir conmigo pues, lo que es esta presentación, esta mesa temática sobre la medicina y la ética en el mundo antiguo. Yo quiero hacer con vosotros pues, un pequeño viaje. Podemos ir a Madrid-Barajas, coger un avión y trasladarnos por un momentito a lo que es Kos. Kos, una isla que está pues, justo enfrente de Turquía, en el mar Egeo, para intentar, a través de sus monumentos, a través de la serie de reflexiones que voy a intentar compartir con vosotros en la tarde de hoy, pues conocer un poco de primera mano cómo era esa escuela, ¿de acuerdo? Para mí me parece que es una escuela que se ha mitificado durante mucho tiempo, probablemente porque todos nos sentimos, o bueno, los médicos especialmente se sienten herederos de esa tradición. Creo que Hipócrates se le ha sobrevalorado excesivamente. Luego, si queréis, lo podemos discutir en la mesa, ¿de acuerdo? Y bueno, por favor, cojamos ese avión, son 6 horas más o menos. Nosotros solamente pasaremos durante 15 segundos hacia Kos. Esta semana costaban los billetes 400 €, así que si alguien se anima puede irse en el día de hoy y regresar el domingo por un precio muy módico. Bueno, yo os traigo aquí una imagen de esta isla, de esta ciudad. Kos, además de ser la isla, una de la tercera mayor isla del Dodecaneso, en el mar Egeo, en Grecia, pues es una isla formada por 3 municipios. La parte más en el noroeste corresponde al municipio de Kos y en ese municipio está la propia ciudad de Kos. Kos es importante por muchas cosas. Es un centro, por ejemplo, importante en el ámbito del comercio.
Es una ruta que se establecía, bueno, en la que servía sobre todo para intercambiar lo que era el aceite, lo que era el vino, lo que era también el trigo, y sobre todo es una ruta muy importante de comercio de la lana. Yo os digo una cosa, los centros portuarios y las ciudades que sirven como interconexión desde un ámbito puramente económico también lo son probablemente desde un ámbito que tiene que ver con las ideas. A Kos y en Kos no solamente se comercia con todas estas materias primas que os he comentado, sino que en Kos también se comercia con ideas. En Kos no solamente pasan lo que son viajeros, no pasan solamente lo que son personas encargadas de ese comercio, no solamente pasan profesores, no solamente también pasan estudiantes, sino que pasan fundamentalmente enfermos. Kos es importante, muchísimo más importante, no solamente porque sea el lugar en el que nace Hipócrates, ¿de acuerdo? Sino Kos ya era importante antes de que Hipócrates viniera al mundo en ese lugar, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, Kos ya era un centro de curación porque tenía, por ejemplo, a 30 kilómetros de la ciudad os podéis encontrar lo que es el templo de Apolo, un dios dedicado pues, a muchas cosas. Es el dios de la luz, de la razón, es el dios de la guerra. Apolo te puede mandar lo que son las enfermedades y al mismo tiempo, si tienes la capacidad de pedir su favor, también te puede incluso favorecer tu salud y puede ser pues, uno de los remedios que sirvan para frenar las epidemias en las poblaciones. Bueno, pues los enfermos de todo el mar Egeo acudían al templo de Apolo, un templo bueno, que tiene su origen incluso en el siglo X a.C. Los templos de Apolo se construyen a lo largo de todo el Mediterráneo y son templos en los que todas las personas, cuando tienen algo importante que saber, pues van a preguntar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo tengo que hacer la guerra a mi vecino? Vamos a preguntar a la pitonisa que se encuentra en el templo de Apolo. ¿Cuándo es el momento propicio para casarme y con qué persona? Vamos a preguntar al dios Apolo. ¿Qué tengo que hacer para volver otra vez a recuperar la salud perdida? Voy a preguntar a Apolo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ese lugar pues acudían, como os digo, pues, los enfermos de todas las partes del Egeo. Probablemente no todos. Yo he hecho esa excepción honrosa que tiene que ver con los moribundos y que tiene que ver también con las mujeres que están encinta o que están a punto de dar a luz. ¿Por qué motivos? Pues fundamentalmente porque bueno, la sangre, la enfermedad, es una teoría miasmática la que está en esos momentos en circulación, puede que contamine un lugar que es sagrado. ¿De acuerdo? Pues muy cerca de la ciudad de Kos, a unos 10 kilómetros aproximadamente, si vosotros seguís haciendo ese viaje, ese recorrido que os propongo, podéis encontraros con las ruinas de otro templo muy importante, otro templo que es el de Asclepio. El culto a Asclepio en el Mediterráneo pues puede que surja en torno al siglo VI, el siglo VII antes de Cristo. Y bueno, sabéis, Asclepio es el hijo de Apolo y ya es un semidios que está perfectamente incardinado en todo lo que tiene que ver la curación, ¿no? Aquí también hay unos rituales que son muy especiales, también van enfermos de todas partes del mundo. Unos pueden ir al templo de Apolo, otros pueden ir y dirigirse hacia al templo de Asclepio. Y bueno, los que deciden acudir al templo de Asclepio pues tienen que realizar una serie de rituales, ¿no? Se tiene ese día que deciden marcharse a este lugar, tienen que pasar por una serie de estancias previas, tienen que realizar una serie de oraciones, se tienen que lavar de una manera especial y una noche indicada los sacerdotes que administran el templo de Asclepio proporcionan un brebaje, probablemente alucinógeno, a las personas que quieren recuperar su salud y esa noche les hacen dormir en el Abatón, donde se encuentra la estatua del semidios de 3 metros de alto probablemente, y esa noche todos juntos debajo de esa estatua sueñan. Y sueñan cosas que son mágicas y fantásticas. Sueñan una serie de cosas como son, bueno, cada uno de ellos va a soñar qué tipo de enfermedad es la que padece y cuál es el tratamiento más oportuno. No pasa nada si esa noche no soñáis absolutamente nada debajo de la estatua del semidios, probablemente al siguiente día, con un poquito más de ese brebaje y algo más de instrucción y de sugestión, llegáis a tener alguna aparición en sueños.
¿De acuerdo? Al día siguiente los sacerdotes que administran el templo serán los encargados de interpretar todos esos sueños que habéis tenido el día anterior, ¿de acuerdo? Ellos os van a ayudar a decir cuál es el diagnóstico y os van a poner una serie de tratamientos, ¿de acuerdo? En el recinto, pues hay muchos testimonios de pacientes. La verdad es que todo el recinto está lleno de lo que son exvotos, ciertas partes del cuerpo, ¿no?, por la que los enfermos llegaron en algún momento pues, a pedir el favor curativo al Dios, ¿no? Hay partes de piernas, de brazos, podéis encontrar algún pecho, incluso algunos genitales, ¿de acuerdo? Y lo más bonito de todo es que también os podéis encontrar pues algo que son los casos públicos, ahí va, a ver, aquí, reportes de casos públicos. También os podéis encontrar lo que son unas pequeñas tablillas de piedra en la que están inscritos pues lo que son las historias de esos enfermos. Fulano de tal, que vino procedente de la región de tal y que tenía el dolor en esta parte del cuerpo, soñó debajo de la estatua de Asclepio y siguió los consejos de los sacerdotes y la instrucción del dios y bueno, obtuvo la curación deseada. Bueno, son las primeras técnicas de marketing que sobre todo buscan sugestionar y que buscan convencer a escépticos y a curiosos. Muy bien, pues en este contexto pues, es en el que nace la figura de Hipócrates, ¿no? De Hipócrates la verdad es que sabemos absolutamente muy poco y lo poco que se sabe, probablemente lo diga Mónica, tenga que ver por aquellas menciones que se hacen en los diálogos de Platón, pero ningún otro autor que yo sepa cita a Hipócrates mientras está vivo. El verdadero revival o el verdadero interés de Hipócrates viene mucho después, viene concretamente a partir del siglo II, III después de Cristo, cuando Hipócrates pues ya ha iniciado una manera totalmente distinta de comprender lo que es la salud y la enfermedad, ya no hay una atribución directa a lo que tiene que ver con dioses y demonios, explicaciones mágicas o religiosas, sino explicaciones puramente racionales acerca de por qué se produce la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien, uno de sus primeros biógrafos, como os pongo ahí, pues fue Sorano de Éfeso, a partir del siglo II. Sorano es un autor muy importante porque tiene uno de los primeros tratados de ginecología y obstetricia y es un libro que se va a utilizar especialmente pues, en el mundo antiguo, en la Edad Media, hasta llegar al Renacimiento. Los textos de Hipócrates, bueno, ¿cuántos nos ha legado Hipócrates? Verdaderamente los filólogos parece que solamente señalan dos, no sé si hay alguno más. El libro primero y tercero de las epidemias. El resto, pues probablemente sean de sus seguidores directos e indirectos a lo largo de muchos, pero que muchos siglos, ¿no? Hipócrates nace en el siglo V a.C., ¿no? Y la escuela de los hipocráticos termina probablemente en el siglo III después de Cristo. Pues en esos textos, y como os digo, se inicia una nueva manera de entender lo que es la enfermedad, sin atribuciones mágicas. Sus enseñanzas son fundamentalmente de tipo oral. Hay una primera etapa en la que, las enseñanzas de Hipócrates son enseñanzas vivas. Aquí os traigo una fotito de uno de los lugares de Kos, en la que la tradición, las leyendas de la isla dice que Hipócrates probablemente enseñara debajo de este platanero a cualquier curioso, interesado o persona que quisiera saber algo acerca de cómo recuperar la salud que había perdido. Es una primera etapa que, como os digo, va del siglo V hasta el siglo IV a.C. y después lo que nos vamos a encontrar a partir del siglo IV hasta el siglo III después de Cristo es una etapa nueva, una etapa fundamentalmente en la que hay muchas personas interesadas en el arte de la curación, hay muchas personas que piensan de verdad que lo que está haciendo Hipócrates es algo innovador, porque es una de las pocas personas que se pone en la cama del enfermo, al lado de la cama del enfermo y empieza a anotar cuidadosamente lo que son signos y síntomas clínicos, a clasificarlos, a intentar buscar pues, una explicación racional y a intentar alcanzar algún tipo de tratamiento. Muy bien.
Pues entre todos esos textos, ¿de acuerdo? Hay algunos que son esotéricos, otros que son exotéricos con X, hay textos que pertenecen a la propia escuela, otros que probablemente pertenezcan a cualquier otro tipo de persona interesada. No nos han llegado muchos de ellos. Hoy por hoy, en el Corpus Hippocraticum, en esos textos que podéis leer en español, publicados por la editorial Gredos, pues solamente hay unos 60 y pocos. Probablemente hubo muchos más, probablemente hubo incluso hasta 120. ¿Pero por qué no han sobrevivido todos esos textos? Porque fundamentalmente durante esta época lo que funcionaba era la copia, ¿no? Y lo que se copia es aquello que resulta útil. No todo resulta útil. Bueno, hay un conjunto de textos que tienen que ver con la ética, hay un conjunto de textos que dice que tienen que ver con la preceptiva, con cómo se tienen que comportar los médicos de esa época, ¿de acuerdo? Y yo lo que os propongo es lo siguiente. Esos textos tienen el propósito de definir a lo que es un grupo profesional, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos diferentes de sanadores, hay muchas otras escuelas médicas, pero solamente hay una escuela que es la hipocrática. Ellos, por primera vez, están empezando a recoger todos esos testimonios, toda esa tradición, empiezan a lo que es a recoger a través de la escritura, en lengua jónica, lo que son todas esas experiencias, ¿de acuerdo? Y, bueno, recogen una gran cantidad, algunos textos, ¿de acuerdo?, que tienen que ver exclusivamente con la ética. ¿Por qué? Para diferenciarse profesionalmente de lo que te puedes encontrar y de quiénes te van a atender, ¿no? Esto es importante por lo siguiente, porque están creando un pequeño grupo, ¿no? Están intentando diferenciarse de lo que te vas a encontrar si acudes a cualquier otro tipo de escuela o otro tipo de sanador que no sea instruido correctamente en un gremio profesional. ¿Para qué sirven estos textos? Pues bueno, estos textos fundamentalmente sirven para limitar algunas actuaciones que son muy comprometidas para los médicos, como pueden ser en el inicio y en el final de la vida. Sirven también para proteger la transmisión del conocimiento. Los hipocráticos les ha llevado mucho tiempo clasificar, les ha llevado mucho tiempo conocer lo que son todos esos signos y todos esos síntomas, y de lo que se van a ocupar a partir del siglo IV hasta el tercero después de Cristo, cuarto antes de Cristo, tercero después de Cristo, es a intentar regular la manera en la que se transmite ese conocimiento. Bueno, hay muchas nociones éticas en todos los tratados hipocráticos, pero hay una especialmente que probablemente todos conozcáis. Por ejemplo, la de juramento, ¿no? Es uno de los pocos textos que de verdad, desde el principio hasta el final, se habla de lo que es ética médica y hay ciertos aspectos de la clínica, ¿no? Yo solamente he cogido el inicio y el final, es el inicio con el que se abre esa fórmula o ese compromiso, y el final. ¿De acuerdo? El principio es una invocación a todos los dioses, el final es: y si cumplo todo lo que he prometido, que de verdad me sean dados que ejerza mi arte con toda la gracia posible, ¿no? Y con todo el esplendor posible. Mi idea es la siguiente. Mi idea es, si os fijáis un poquito, los hipocráticos no atienden a todo tipo de pacientes. Los hipocráticos son una secta, son un grupo de profesionales que atienden a pacientes muy selectos. Atienden pues, a lo que son en la época a hombres libres ricos, ¿no? A aquellas personas que tienen una capacidad para decidir, ¿de acuerdo? En la democracia de cada una de las ciudades-estados. Es un grupo que siempre, bueno, en el imaginario colectivo probablemente haya estado como, bueno, allá donde hay amor al arte también hay amor, hay filantropía, ¿no? Es un concepto de humanidad, si nos fijamos, un poco restringido. Amor al arte, mucho, probablemente, pero amor a la humanidad probablemente sea una humanidad muy restringida. En Grecia, quienes de verdad recibían o tenían esa posibilidad de tener a un médico bien formado en un gremio profesional, como era el de los hipocráticos, instruido en el arte de la dieta, en el arte del uso de simples medicinales, en el arte de la cirugía, son estos y poco más. El resto de la población se tiene que conformar con lo que son sanadores. Y yo os pregunto desde aquí,
ellos tenían como punto de partida la beneficencia y el no hacer daño a los enfermos. Y mi respuesta, aunque pueda sonar un poco provocadora, es que no. Que partimos de un grupo selecto, ¿de acuerdo?, al que identificamos como algo nuevo que nos puede hacer avanzar en el campo de la medicina. Todos con el paso de los siglos nos hemos sumado a esta nueva corriente, pero en el fondo, si benefician al paciente y si no le hacen daño, es algo que llega al final, después de haber definido prioritariamente cómo se tienen que comportar, cómo tienen que hacer ese juramento, cómo no tienen que hacer daño a su paciente. O sea, ellos primero forman su rol profesional, dicen qué es el médico, dicen cómo tiene que actuar el médico, quién puede pertenecer a ese nuevo gremio, y como consecuencia, después de haberse diferenciado ese tipo de rol socioprofesional, tienen acceso, o alcanza lo que es la beneficencia y la no maleficencia, ¿no? Y poquito más. Os puede resultar un poco sorprendente que uno de los textos más importantes de una de las personas que se supone que, que por primera vez aparta la religión y el pensamiento mágico de las cuestiones que son puramente, que están relacionadas con la salud y con la enfermedad, una persona que no tiene que recurrir a los dioses para explicar el origen de ciertas enfermedades, no sé, como por ejemplo la epilepsia, pues esa escuela, ¿no?, tenga pues una fórmula que inicia con la invocación a los dioses y con el cierre de una fórmula que también tiene que ver con algo mágico, ¿no? Y yo os diría que los médicos hipocráticos lo único que hacen es, en cualquier caso, alejar la enfermedad de esas cuestiones que tienen que ver con fuerzas sobrenaturales, pero en ningún caso cuestionan a lo que son los dioses de la época. Todos los médicos hipocráticos siguen creyendo en Apolo, siguen creyendo en Asclepio, o al menos los utilizan, siguen creyendo en Higía, en la higiene, y siguen creyendo en Panacea, los remedios universales. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, por este viaje en el espacio-tiempo con impacto en huella de carbono cero. Para a continuación poder presentaros a la profesora Mónica Durán. Ella es profesora titular en la Universidad de Granada, es licenciada en Filología Clásica, grado en Psicología, es máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el contexto indoeuropeo, doctora en Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, doctora en Historia de la Ciencia. Investiga actualmente un proyecto sobre mujer, medicina y salud en la Grecia antigua. Y ella nos va a hablar sobre la medicina en Platón y Aristóteles. Así que, por favor, Mónica. Muy bien, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Sobre todo, para mí es una oportunidad de compartir, yo que vengo del ámbito de la filología griega y me dedico a la medicina griega antigua, compartir con profesionales o futuros profesionales de la salud es un verdadero regalo. Bien, creo que por el contexto en el que estamos no es necesario definir los términos biomedicina, ética ni derechos humanos, porque todos sabemos que la profesión médica requiere de no poca reflexión, porque se encuentran en el camino momentos críticos ante los que es necesario tomar decisiones, como ya sabemos. Y es en este punto en el que la filosofía juega un papel importante. Y quiero llamar la atención sobre este aspecto, aunque ya se ha hablado, porque nos encontramos precisamente en un punto de intersección, yo diría más bien de colaboración entre las ciencias y las letras, y es algo que no debemos perder de vista. Si preguntamos por Platón y Aristóteles, la mayoría diría que son filósofos,
Sin embargo, si nos adentramos en sus obras, vamos a encontrar que Platón, por ejemplo, en el Teeteto, habla de la geometría como episteme, lo que luego recogería el término latino scientia. Si nos adentramos en la obra de Aristóteles, nos sucede lo mismo, encontramos la matemática, una episteme, lo mismo que la filosofía. Entonces, ¿qué es la episteme? La episteme, en principio, es una ciencia, todavía no existía la ciencia, pero es una ciencia que se dedica a lo universal. Trata de captar el conocimiento universal frente a la tecne, y la medicina es la iatrike tecne. Una tecne es un arte manual. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero es la diosa de las artes manuales, las tecnai. Por lo tanto, además, el término tecnites, que sería el que desarrolla esta tecne, está relacionado con nuestro término técnico. Por lo tanto, podemos decir que un médico es, en esta época, un operario del cuerpo. Sin embargo, Hipócrates ya ha tendido puentes entre la tecne y la episteme, porque la episteme, la filosofía como episteme, observa su objeto de estudio como totalidad, como algo unitario, y además busca sus principios explicativos. ¿Y qué es lo que hace Hipócrates? Hipócrates concibe el cuerpo humano como un todo y trata de explicar las causas de la enfermedad. En este sentido, hay conexiones entre la tecne y la episteme que van a permitir que en las obras filosóficas encontremos no pocas analogías y referencias a la medicina. Para Platón y Aristóteles, la virtud es el eje de la filosofía. Platón dice que una vida sin virtud no merece la pena ser vivida, por lo que el fin último de todas las acciones humanas es el bien. Para Aristóteles, la virtud es el eje de la vida plena, por lo que la finalidad de la actividad humana es la felicidad. Pero vayamos por partes y centrémonos primero en Platón. Platón es aproximadamente 33 años menor que Hipócrates y unos 43-44 mayor que Aristóteles. Vive en pleno siglo V, momento en el que Atenas es un momento de ebullición intelectual donde la medicina está muy presente. Y lo sabemos porque aparecen numerosas referencias en los textos literarios a la medicina, especialmente en la comedia aristofánica, que ya sabemos que la comedia siempre refleja qué es lo que sucede en la vida cotidiana. En la obra platónica encontramos, sin embargo, solo dos referencias a Hipócrates, en Protágoras y en Fedro. Pero es claro que conocía muy bien el Corpus Hippocraticum, como vamos a ver, y utiliza, como decía, tanto la medicina como la profesión médica para cuestiones de orden filosófico y ético. Por ejemplo, en el libro segundo de la República nos habla del nacimiento de la polis. Dice que los hombres se agrupan porque necesitan cobijo, comida, vestido. En este momento, él describe la ciudad como Higiés. Higiés, os sonará el término higiene, Higieia, la diosa de la higiene, de la salud. Es una ciudad en la que todo está ordenado en su justa medida, pero poco a poco esa ciudad va degenerando y se va convirtiendo en una ciudad llena de lujos, de excesos, en una ciudad trifoosa. Entonces pregunta a Sócrates y a su interlocutor, que es Glaucón, dice, entonces esta ciudad necesitará de muchos médicos, ¿no? Y la respuesta obviamente es afirmativa. Lo que hace Platón aquí es poner al médico, la figura del médico, como garante del bienestar social. Pero como filóloga no puedo dejar de hacer un inciso y llamar la atención sobre las traducciones. Normalmente, cuando nos enfrentamos a una traducción, es complicado que esa traducción nos refleje el sentido original. ¿Por qué lo digo? La manera en la que Platón describe esta ciudad es phlegmainusa, que está relacionada
esta palabra con flegma, con la inflamación. Esa inflamación que se produce por exceso de uno de los humores, o también llamada plétora. ¿Cómo se ha traducido? Ven ahí en pantalla distintas formas de traducción y quizás la menos acertada sería la de infección, por el evidente anacronismo que supone. Pero el mismo estudioso que llama la atención sobre esta cuestión traduce la palabra flema, como humor maligno agriado. ¿Por qué sucede esto? Porque los traductores de griego no traducimos del griego directamente, sino que utilizamos diccionarios. Diccionarios en español hay, pero no es suficiente. Consultamos diccionarios griego-inglés, griego-francés, griego-italiano, alemán, lo que sea. ¿Qué ha pasado aquí? Que la traducción inglesa Malignant Angry Humor lo han traducido como humor maligno agriado, que desde luego no es la flema. Lo que está claro es que Platón conocía muy bien la teoría humoral, esa teoría donde el cuerpo está formado por 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Y la salud es el equilibrio de estos humores. Cuando estos humores se desequilibran, se produce la enfermedad. Por eso, Platón se permite comparar a los individuos que perjudican a la ciudad como lo hacen la flema y la bilis al cuerpo. Platón utiliza además numerosos términos que se hacen eco, digamos, de esa teoría humoral. Por ejemplo, el término isonomía. Se ha estropeado la presentación. Bueno, el término isonomía, que significa reparto equitativo de bienes, cuando está hablando del buen gobierno. El término analogía, proporción matemática. Él mismo dice que la desproporción matemática produce enfermedad. O la pleonexía. La pleonexía es lo que sufre el pastor Giges. No sé si conocéis el pastor Giges de la República, que se encuentra un anillo que al ponérselo se vuelve invisible y en ese momento que nadie lo ve le atacan toda serie de deseos y codicia, que por cierto tiene su reflejo en El Señor de los Anillos. Bien, los paralelismos siguen en una dimensión deontológica. Platón dice que la medicina no busca lo conveniente a la medicina, sino al cuerpo. De la misma manera, y utiliza la metáfora de la nave del Estado, en que el piloto y el gobernante observan y dan órdenes convenientes no para el piloto, sino para el marinero y el gobernado. Y lo que viene a decir aquí es que tanto la medicina como el gobierno debe velar no por su propio interés, sino por el de aquello por lo que trabaja. Interesante es, y ya se ha comentado de alguna manera, aunque en otra época, la forma que describe Platón de tratar al enfermo. Dice que hay 2 tipos de médicos: los médicos que eran esclavos y que trataban, se ocupaban de la salud de los esclavos, y los médicos que eran hombres libres que servían para devolver la salud a los hombres libres. ¿Cuál es la diferencia? El hombre libre, el médico libre, habla con su enfermo, dialoga con él, le explica lo que tiene, le explica la terapia, ve su evolución, no solo con él, sino también con sus familiares. Sin embargo, el médico esclavo no media palabra con el esclavo y además va a destajo. No sé si a alguien le suena algún paralelismo con el mundo moderno. Y aquí yo me preguntaría, ¿qué queremos ser? ¿Médicos libres o médicos esclavos? O dicho de otra manera y desde otra perspectiva, ¿queremos ser pacientes esclavos o pacientes libres? Más peliagudo es el tema de la prolongación de la vida del enfermo. A este propósito, Platón trae a colación el caso de Heródico, que era un maestro de gimnasia y que por lo tanto conocía muy bien los tratamientos para el cuerpo. Y este hombre tenía una enfermedad crónica y mortal. Dice Platón que dedicó todo el resto de su vida a cuidarse y cuando no seguía la dieta correspondiente se angustiaba y estaba siempre pendiente de su salud.
Dice que lo único que hizo Heródico con su vida es alargar su sufrimiento. De hecho, utiliza al dios Asclepio, que acabamos de oír hablar de él, diciendo que el dios proporcionó la medicina para curar a los hombres y que siguieran con su actividad, aquella que les era propia, pero no para alargar la vida de los enfermos inútilmente. Y esto es algo que, bueno, es un debate que sigue en pie. Pero vamos a ver qué dice Aristóteles sobre algunos de estos mismos temas. Aristóteles, recordemos que es unos 43 años menor que Platón y todavía vivía Hipócrates cuando él tenía 14 años. Aristóteles pertenece a la familia de los Asclepíadas, que es una familia que, según Galeno, enseñaba a sus descendientes el arte de la disección. Su padre era médico, su yerno también estaba rodeado, tenía una cultura médica. En sus obras didácticas encontramos mencionados además libros de contenido médico que él conocía y en ellos establece analogías médicas en las que generalmente menciona a los médicos como colectivo. Nos habla de la interrelación entre la medicina y la filosofía natural. Filosofía natural es aquella que practican los physicooi, que son los hombres que se dedican a conocer la physis o naturaleza. Ha dado en traducirse filósofo natural o naturalista. Dice que estas dos disciplinas se parecen, se asemejan porque ambas se dedican a estudiar seres vivos. Pero además señala, y esto también se ha dicho antes, aunque referido a una época posterior, entre los médicos hay algunos que se ocupan de un saber más científico y se diferencian de esos technitai u operarios del cuerpo. En época de Aristóteles, los pepaideumenoi, que son los hombres instruidos, tenían cultura médica. Eso es evidente y lo tenemos en los textos que nos han llegado. Pero también existía la figura del iatros pepaideumenos, ese iatros, ese médico instruido que no necesariamente practica la medicina, pero que tiene un conocimiento o aplica un conocimiento, digamos, más especializado, más cercano a la filosofía. Aristóteles conocía bien la teoría de los 4 elementos, basada en la teoría de Empédocles, que tiene su repercusión en la teoría de los humores, y además le venía muy bien porque la teoría de los humores establecía que el desequilibrio, por exceso o por defecto, producía un desarreglo a nivel físico, ¿no? Es decir, la enfermedad. Pero Aristóteles, si recordamos un poco la teoría aristotélica del término medio, es precisamente lo que defiende la teoría humoral, por lo tanto, la absorbe y la encaja perfectamente en su sistema. En una dimensión deontológica, dice que tanto el filósofo como el médico deben conocer la causa. Claro, él habla de causa formal, final, eficiente, material, formal. ¿Qué es lo que hace el filósofo? Busca esa causa en un nivel teórico, en un nivel, digamos, más genérico, universal. El médico baja a la práctica y lo que pretende con ello es producir salud. A diferencia de Platón, que creía en la dualidad alma-cuerpo, Aristóteles defiende la unidad. Dice que el alma es usía, y usía se ha traducido de muchas formas, ¿verdad? Esencia, es lo que permanece frente al cambio accidental, es lo que forma una unidad con el cuerpo. De esta manera, para él, el alma es acto, y como acto debe curarse al mismo nivel que el cuerpo. Si estuviésemos en el mundo actual, podríamos decir que Aristóteles invita al médico a velar por el bienestar físico del paciente, pero también psíquico. Y digo psíquico porque psige
es el alma en griego. Y, por último, en cuanto a la forma de tratar al paciente, Aristóteles, con esta distinción, dice que el hombre es un concepto que puede ser estudiado por la filosofía, pero el médico lo que hace no es curar el hombre como idea, sino curar al hombre, a Sócrates, a Calías, a un hombre en concreto, y debe atenerse a cada caso particular. Y esto me recuerda a una anécdota que les cuento para terminar. Una vez escuché una doctora, una doctora que atendió a un paciente en urgencias ambulatorias, un paciente que venía de urgencias hospitalarias, donde lo habían mandado para casa, como suele decirse, porque no le habían detectado nada, pese a que se retorcía de dolor. Examinó a este paciente, dio con el diagnóstico, vuelta al hospital y digamos que un paciente salvado. En una visita de rutina, ante el agradecimiento que se le mostró, esta doctora dijo: es que al paciente hay que verlo, tocarlo, escucharlo, lo cual es muy aristotélico, pero también hipocrático. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la referencia a la urgencia hospitalaria. De hecho, estoy saliente de guardia. Y se hace difícil a veces escuchar, ver a los pacientes como se merecen, pero bueno, por eso estos espacios y estas conversaciones pues a veces alientan un poquito y consuelan, y sobre todo ver a tanta gente aquí pues es bastante pues bonito, ¿no?, por decirlo bien. Gracias por la referencia al anillo de la República Platón. No sabía que pudiera ser una referencia que haya cogido, ¿no?, Tolkien. Yo solo conocía la de los Nibelungos, ¿no?, el anillo de los Nibelungos de la ópera de Wagner. Qué interesante esto de ver la historia y saber que las cosas no surgen de una manera, como decía Benjamín al principio, no es un salto en paracaídas, ¿no?, vienen de algún lado y por eso es muy interesante pues escuchar a aquellos que sabéis tanto, ¿no? A continuación voy a presentar a Alfonso García Márquez, que es, digamos, la guinda del pastel. Él es catedrático emérito de Metafísica en la Universidad de Murcia, investigación sobre Aristóteles y filosofía del mundo antiguo, con especial atención a Averroes y Tomás de Aquino en la Edad Media. Tiene un libro que se llama Necesidad y Substancia, Averroes y su proyección en Tomás de Aquino, y lo cual me ha hecho pues interesarme un poco al respecto, que luego a lo mejor tengo alguna pregunta para vosotros, o para ti en concreto. Y él tiene una frase en su página, en la página web de la Universidad de Murcia, que busca un poco, entiendo, definirlo, ¿no? Y lo pone pues en su propia boca, las palabras de Sinesio de Cirene. Que dice: es la filosofía a quien yo honro, y la honro antes que a cualquier otro bien de los hombres. Qué interesante en esta sociedad que vivimos tan materialista, que una persona venga a reivindicar la filosofía como el mayor bien. Así que os dejo con Alfonso García, que nos va a hablar sobre ética y medicina en la Edad Media. Muy buenas tardes, voy a ver si controlo el tiempo y todas estas cosas en estos sistemas malditos donde pongo los papeles, pero bueno, es que yo todavía soy de papeles más que de PowerPoint y estas cosas. Bueno, voy a comenzar, ya está, tengo, me parece, 20 minutos y me atendré al tiempo. Bueno, antes de nada quiero agradecer al profesor José Miguel Mansilla haberme invitado a estar aquí este día con vosotros.
Entonces, me ha tocado un tema un poco complejo. Yo no me dedico a la medicina, como he dicho, a la metafísica, que no os preocupéis, yo tampoco estoy muy seguro, no sé muy bien lo que es esto, pero quiero tomar pie del subtítulo de este seminario, Sabiduría Antigua, de la sabiduría antigua a los retos contemporáneos. Bueno, la Edad Media es infinita, entonces yo me he planteado de qué voy a hablar yo aquí ahora, y además tiene que ser ética y medicina. Pues entonces lo que voy a hacer, sin más, una visión de fondo de cómo en la Edad Media veían el mundo médico. Está claro, no todo el mundo es el mundo médico. Y esto es muy importante porque ellos lo veían desde un punto de vista, digamos, ético, pues también médico, que no nos interesa, cómo era la ética que ellos tenían. Pues bien, la ética que tienen en la Edad Media es heredera del pensamiento estoico. En realidad, nuestra ética hoy día, supongamos que todavía hay ética en el mundo católico, cristiano, es la ética estoica con una fuerte impronta aristotélica. De tal manera que esto permanece en la Edad Media y llega hasta nosotros, pero vamos a ver esta visión en la Edad Media. Bien, entonces voy a tocar el punto central, y el otro punto que voy a tocar es la especificidad, vamos a decirlo así, de la ética medieval en su aspecto cristiano. Bueno, primer punto, el fondo filosófico. Un punto cero, un punto de introducción que habría que decir es que, como ya ha mencionado Benjamín, perdonad que no me sé los apellidos, en la conferencia que ha dado, no era un mundo de reglas, nuestro mundo formalizado, deontológico, todo regido por normas, etc. Eso no existía. Por supuesto que había algunas pequeñas vamos a decir, mandamientos, como os sonará más familiarmente los mandamientos de la ley de Dios. No matarás. Entonces, claro, el médico no podía matar o no podía hacer daño, pero eran cosas mínimas. Os cito uno literalmente del régimen de sanidad de Salerno, de la Escuela Salernitana, sur de Italia. Si quieres curar, primero conoce la vida del enfermo y luego sé discreto, sobrio, piadoso y fiel. Bueno, os dais cuenta que eran normas de ese tipo. Ciertamente, con la aparición de las universidades empieza a haber algunos códigos, pero muy, digamos, muy amplios, simplemente directrices. Bueno, en definitiva, es un mundo que no se atenía a reglas, no era nuestro mundo. Entonces, ¿qué miraban estos para guiarse en su vida médica o en la ética médica? Al mundo. Seguían la tríada estoica: mundum intuere, naturam sequere, ratione utere. ¿Qué quiere decir esto? Hay que mirar la realidad, donde hay individuos, recordadlo, individuos, personas en el campo que estamos hablando. Seguir la naturaleza, y ese es el punto clave que ellos tienen en su concepción de todo el planteamiento ético. Seguir la naturaleza. Claro, uno se puede preguntar, ¿y qué es eso de seguir la naturaleza? O sea, perros, gatos, montañas, ¿qué es seguir hombres? ¿Qué es seguir la naturaleza? Es que para ellos la naturaleza eran los principios que originaban las actividades naturales. O sea, aquello que no depende del arbitrio humano. Vamos siempre a centrarnos en el hombre, ya que estamos en el campo de la ética. Eso quiere decir que ellos veían la naturaleza no como el hombre o el ser humano, ¿no?, sino como los principios del ser humano. O sea, materia y forma, alma y cuerpo, vida y organismo. Y esto es importante darse cuenta, y además con una precisión que es la siguiente, que tenéis que recordar toda la vida. Hay dos palabras, hay más, pero hay dos palabras en latín que son vita y ánima, en griego zoe, psique. ¿Qué diferencia hay? Que parece que todo es más o menos lo mismo. No, la vida es un fenómeno general. Es lo que tiene, por ejemplo, la piel en un caldo de cultivo que después le van a poner al enfermo que se ha quemado en un accidente. O, por ejemplo, un esqueje de olivo o un espermatozoide. Están vivos, sí, pero ¿tienen alma? ¿Tienen psique? No. Entonces, ¿qué es la psique? La vida del viviente completo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque alma no es un término religioso. Además, no existía en el Antiguo Testamento antiguo, en el Pentateuco no existía. ¿Qué pasa? Es un término tomado del mundo griego, que es la vida del viviente completo. Entonces, claro, para ellos es evidente que nosotros tenemos el muerto y el vivo. ¿Qué tiene el vivo? Una cosa que llamamos vida, sea lo que sea. ¿Y qué es eso que sea lo que sea? Y bien, aquí vi la filosofía, muy largo de explicar. Me remito a lo que ha dicho la profesora Maite, Mónica. No recuerdo tu apellido, ¿qué es lo que ha dicho? Es el acto de una potencia, la forma de una materia. ¿Y eso qué quiere decir? Tan sencillo como esto. Uno cierra los ojos y no ve, abre los ojos y ve. El acto de ver. ¿Qué es el acto de ver? Cuando aún tiene los ojos cerrados, no ve. Cuando los abre, ve. ¿Hay algo nuevo? Sí, es indiscutible. Pues bien, el acto de todo ese cuerpo, que en este caso es el ojo. Bien, en el caso del cuerpo humano sería la vida, el acto del cuerpo humano completo. Bien, esto tiene dos consecuencias. Una, la unidad, que también la ha resaltado la profesora Mónica.
no somos dos cosas, pero somos dos cosas. O sea, somos una sola cosa, pero con dos aspectos, en potencia y en acto. Cuerpo orgánico y vida. Vida que es el alma, que es lo mismo, vida completa y el alma. Y además el holismo, o holismo, como queráis. ¿Qué quiere decir eso? Que tocar la mano es tocar el pie. Si me vendan la mano y tal, me están tocando el pie, el otro hombro, la cabeza y el alma. O sea, la vida mía está cambiando. Hay que entender como un todo la unidad del ser humano. Bueno, y entonces vamos a tocar el concepto de naturaleza. Para ellos tiene 3 dimensiones el concepto de naturaleza. El primero, muy general, voy a ser breve porque el tiempo corre. El segundo, muy importante, que es el que afecta a la medicina. Y el tercero también, al ejercicio de la medicina. Bueno, ¿qué entendían por naturaleza las 3 dimensiones que tiene la naturaleza? En primer lugar, la formal. ¿Qué quiere decir la formal? ¿Qué es un acto? ¿Qué es una actividad? ¿Qué forma de tal? Quiere decir que cada alma, cada vida de cada uno de nosotros es una pieza unitaria, un acto unitario, como el acto de ver, como el acto, digamos, de digerir, como... Son metáforas, pero bueno, creo que un poco se puede entender. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que buscar la especificidad de la vida humana. ¿Cuál es? Una vida racional, frente a una vida equina, una vida, no sé, canina, felina o lo que queramos. Claro, habría que explicar que es una vida racional, pero en definitiva es un acto único, unitario, que tiene un conjunto de facultades totalmente unidas a esta única alma, que son pues la vista, el olfato, etcétera, las potencias sensitivas, las potencias racionales, la voluntad especialmente y el entendimiento, sobre todo. Bien, entonces esta unidad es igual para todos nosotros, o sea, todo ser humano tiene vista, tacto, olfato, intelecto, voluntad, y los ciegos tienen estropeado, vamos a decir así, el órgano. Pero el alma humana, esa única pieza, digamos, ese único acto, tiene todas esas facultades. Por eso dice Aristóteles, Tomás de Aquino recoge en el de Ánima, si al anciano le diéramos el ojo de un joven, vería como un joven. Bien, entonces darnos cuenta que eso es la unidad que está unida a un cuerpo, pero es una total unidad. Y ahí no hay diferencia, blancos, negros, mujeres, hombres, no hay ninguna diferencia. Todos somos, en la sustancia no hay grados. Y el otro punto, que no quiero tocar, aunque es muy polémico, pero es muy interesante, somos, el ser humano, al ser racional y volitivo, es el único que puede ser dueño. Un perro no puede ser dueño de una fortuna, de un campo, de una herencia. Un perro no puede ser, o un gato, solamente el ser humano. Y por tanto el ser humano es dueño de las cosas naturales. ¿Y eso quiere decir que las puede torturar, maltratar? No, tiene que respetarlas. Pero eso no quiere decir que sea el único que es dueño y las puede usar para sus fines. Siempre comeremos vacas, no os engañáis. No nos convencerán de que tenemos que comer solo gusanos, que por cierto también son vivientes. Bueno, vamos al segundo punto, que es el central, y no quiero que se me vaya todo el tiempo, que es el aspecto segundo de la naturaleza. O sea, todos tenemos la vida humana, vida racional, como una sola pieza. Pero ¿qué pasa? Que eso se da en materia. Y esto es importantísimo, porque os va a servir para cualquier tema que se aplique. Es un tema de metafísica, de las pocas cosas que hay en metafísica muy interesantes, súper interesantes. Fijaos un abstracto. El triángulo euclídeo. Figura plana cerrada de 3 lados. ¿Estáis de acuerdo? ¿Equilátero? No, porque entonces todos serían equiláteros. Solamente figura plana cerrada de 3 lados. O sea, no es ni equilátero, ni isósceles, ni escaleno. Ni tiene 1 centímetro, 2, 3, 4 de lado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no es un abstracto, el ser humano el que tiene capacidad de abstraer, porque esas cosas no existen, sino en concreto? Un triángulo dibujado en la arena, en la pared, en metal. ¿Qué es lo que pasa? Que es o equilátero, o isósceles, o escaleno. O de 1 centímetro, o de 2, o de 3, o de 4. O sea, aparecen propiedades continuas. 1, 2, 3, bueno, 1 con 1, 1 con 2, es decir, el continuo, de lado. O discretas, discontinuas. O equilátero o isósceles escaleno. No se puede ser más o menos equilátero, no se puede ser más o menos escaleno, o sí o no. Bien, vamos al hombre, a la vida humana. ¿Qué es lo que sucede? Que en abstracto todos somos iguales, vamos a decir así, todos tenemos, y no se puede ser más o menos hombre, es decir, más o menos ser humano. Pero ¿qué pasa en concreto? Que tenemos propiedades continuas cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que medimos 1,50, 1,51, 1,52, 1,53 y todas las fracciones que queramos en medio. O pesamos 70 kilos, 71, 72, 73, o tenemos tal dimensión de brazo, continuo. Montones de propiedades. Pero también hay propiedades discretas, discontinuas. Por ejemplo, el RH. O se tiene o no se tiene. Grupo sanguíneo, AB o nada. No se puede ser más o menos AB. O tenemos el alelo en genética tal. No, o se tiene o no se tiene. Y quiero tocar una propiedad muy interesante, que es discreta.
o macho o hembra. Ya sé que no es muy ortodoxo, pero a mí no me eche la culpa. Es como veían los medievales la naturaleza y el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que entenderlo como se piensa hoy día que son las cosas. Continuas. Macho, hembra, pues menos macho porque le faltan hormonas y se aproxima o medio hembra. No, son discretas. El triángulo equilátero que se hace grande, 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 no se hace isósceles, se hace pequeño, pequeño. No, no, no. Son discretas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una columna y otra columna. Si tiene 100% de hormonas un macho, pues será muy macho. Tiene menos, va perdiendo capacidad reproductiva, lo que queráis. Incluso cero. Entonces el que tiene cero ha adquirido un útero y ovarios. No, no tiene nada absolutamente de proximidad. El triángulo muy grande equilátero no es un isósceles pequeño ni viceversa. ¿Me explico? Son propiedades discretas. En la naturaleza no se dan en este tipo, sí cantidades, pero no propiedades medias, vamos a decirlo así. Otra consecuencia muy importante, la concepción del cuerpo. Si fijaos que el cuerpo es la concreción, los soportes del alma, la potencia del alma, los soportes biológicos orgánicos de la vida, entonces es sagrado. Eso viene del mundo antiguo, homo hominis, homini res sacra. El hombre es para el hombre algo sagrado. No se puede tocar el cuerpo, manipularlo, cambiarlo, etcétera, a no ser por motivos médicos, etcétera, que ahora diré. Está claro que el cuerpo merece un respeto como algo sagrado. Esto lleva al tema de las disecciones. Si uno está muerto, uno de los tópicos es, no, la Iglesia lo que hacía es prohibir, católica, prohibir las disecciones. Eso es absolutamente falso. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no existían las universidades, no existía el saber reglado que se transmite, que se discute de profesor, entre profesores, alumnos, era un médico que enseñaba como podía al siguiente y con Galeno y después con Avicena bastaba suficiente anatomía. Pero ¿qué pasa cuando nacen las universidades en 1200, o sea, a principios del siglo XIII? Enseguida empiezan las discusiones sobre cómo son las cosas entre profesores y alumnos, una transmisión, vamos a decir así, reglada del saber. Y ya a mitad del siglo XIII se hacen disecciones de animales. Al final del siglo XIII ya se hacen en el sur, que estaba mucho más adelantado, disecciones de cadáveres. Eso sí, pidiendo permiso a las autoridades, respetándolo, etcétera, con una serie de normas, y empiezan a haber normas rígidas, las que comenté al principio, sobre esto. Bien, y ya en el siglo XIV en Bolonia se hacen continuamente, siempre con permiso, y al llegar al Renacimiento pues, aparece, por ejemplo, Juan Valverde de Amusco. Aquí tenéis el máximo especialista en el mundo, y no es ninguna broma, en Juan Valverde de Amusco. Entonces, que es un gran anatomista español, y en el sur también Vesalio. Bueno, el cuerpo. Otro concepto importantísimo, que además nos tiene que llamar la atención a otra consecuencia de esta concepción de cómo veían el mundo en la Edad Media. El concepto de anomalía, el concepto de enfermedad, aquí han citado a Foucault, no es un autor al que yo le tenga especial devoción, considera que la enfermedad o las anomalías son constructos sociales. Por ejemplo, hay un colega mío en la Universidad, Cayula, que ha publicado un libro, La invención de la discapacidad, como en la España franquista se inventó la discapacidad, los niños tullidos, etcétera, porque si no hay una consideración social a la locura, enfermedad, no existe esa enfermedad. Bueno, de un modo más moderado podríamos decir que es la estadística. ¿Cómo sabemos si uno está enfermo mental o no? Pues bueno, si se sale uno de una estadística, es demasiado alto, demasiado bajo, todo eso va según estadística. Os pongo este ejemplo. Hay unas radiaciones solares brutales y se queda ciego el 90% de la humanidad. 90%. Entonces el hombre sería un ser no vidente y hay unos tíos raros, anómalos, enfermos que son los que ven. No. ¿Y por qué? Porque el criterio es la naturaleza. Y la naturaleza formal tiene, por eso, vista, oído, tacto, gusto, tal, y hay que tenerlo. Y si se estropea el órgano, pues habrá que recuperarlo. E igualmente, voluntad, memoria, etcétera, todo lo bien. Con lo cual, el criterio no es la sociedad ni la estadística, sino la naturaleza. Aquí entramos, por tanto, en un punto muy importante, que es la acción médica, la normativa médica, vamos a decir así. No había derechos humanos, no había código. Entonces, ¿en qué se basaban? En el derecho natural, que no es ninguna fantasía, sino simplemente secure naturam. O sea, si la naturaleza es así, tienes que procurar llevarla a su plenitud. ¿Eso qué quiere decir? En primer lugar, mantenerla. ¿Por qué? Porque si uno se le gangrena un brazo, habrá que amputárselo, porque la vida del viviente es lo que hay que mantener a toda costa, con los límites que haya. Restaurarla. Si tiene el brazo roto habrá que reducírselo, o sea, reparárselo, no reducírselo.
y, en general, llevarlo a la plenitud. Si es niño, habrá que pues, educarlo incluso intelectualmente, psíquicamente, darle de comer, hasta que llegue a su plenitud. Y si es un anciano o que va cada vez peor, pues procurar frenar el deterioro y que se mantenga lo más posible en su plenitud. Y, por tanto, eso constituye una norma de educación muy clara, anterior a todos los códigos. Lo que ha dicho Fernando, en este caso, la nube tal, que después se concreta en códigos. Claro, ¿esa nube qué es? ¿En qué nos apoyamos? La respuesta que han dado es el concepto de naturaleza, no como eso, los principios naturales operantes que tenemos que tener en funcionamiento. El intelecto, la voluntad, el aparato digestivo, reproductor, etcétera. Tenemos que tenerlo de ese modo. Y la parte negativa, toda acción contra o simplemente al margen de esa naturaleza se consideraba inadecuada. Por supuesto, aborto, eutanasia, pesarios, o sea, para provocar abortos, los médicos estaban absolutamente prohibidos, etc. Pero incluso también operaciones estéticas por puro capricho. Ya sé que hoy día sería negado redundantemente esta tesis, pero a mí no me echéis la culpa. Y también tatuajes, curiosamente. No se puede tocar el cuerpo excepto para repararlo, digamos. Se ha roto el brazo y se repara. Y las demás cuestiones que ya he comentado. Y entramos en un tema que ellos no tocaban, por supuesto, porque no existía, trans. Trans quiere decir tanto transgénero como transhumanismo. Para ellos la expresión de se nace en un cuerpo equivocado sería absolutamente absurdo. Natura nihil facit frustra. La naturaleza no hace nada en vano. O sea, tiene una psique y un cuerpo. Es que son lo mismo. El andar, y uno anda mejor, potencia de andar y andar, si está cojo, pues andará mal, si está bien, andará, pero están perfectamente unidos, por así decir. Y entonces no es posible un cuerpo de macho con una mente de hembra y viceversa. Para ellos era un imposible. Y transhumanismo, ponerse un ojo en el cogote para que no te ataquen por la espalda, una antena para percibir los rayos ultravioleta. Bueno, todo eso sin más lo consideran absolutamente imposible. ¿Qué significa mejorar la naturaleza? O sea, mejorar nuestros principios naturales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque la vista no se puede mejorar el principio formal. Sí, poniéndonos ¿qué? ¿Un telescopio en el ojo o un microscopio en el ojo? Absurdo. Bueno, eso era la dimensión orgánica. ¿Ve? La dimensión formal, la dimensión orgánica, donde aparecen todo este tipo de variantes y se estropea, hay que reparar, etcétera. Hay el tercer punto muy importante sería la dimensión individual, la persona. Todo está en función de la persona, porque cada persona es única, irrepetible, y entonces en toda la ética medieval gira en torno a curar al individuo. Bien, tanto en su aspecto psíquico como en su aspecto, digamos, moral, como en su aspecto ya físico, y todo eso forma un bloque. En los hospitales habría obligación de cuidar, digamos, el alma y el cuerpo de la persona. Bueno, esto tiene, digamos, siempre una doble dimensión, porque también se consideraban que muchas enfermedades, diré algo, pero casi no hay tiempo ya, del alma, que eran también enfermedades del cuerpo. Pero aquí, en el tema de la individualidad, voy a decir dos cuestiones. Uno, la discusión de ¿hay enfermos o enfermedades? Para ellos había las dos cosas. La parte teórica que he hablado, formal y orgánica, era ciencia, la estructura del ojo, y en cambio el ejercicio, como hay que curar a Juan Fernández y no al hombre, como ha dicho Mónica, pues efectivamente es ciencia y arte. Y la vieja aporía justamente esa de si es ciencia o arte, es que la medicina es las dos cosas. Bueno, me voy a pasar un par de minutos más porque entro en el último punto, que es especificidad. Bueno, esa es toda la visión, digamos, filosófica, ética, basada en el concepto de naturaleza. ¿Qué aporta, digamos, el mundo católico? Pues estamos en el mundo, en la Edad Media, la dimensión religiosa es importantísima. Bueno, aporta fundamentalmente dos ideas fundamentales. Primera, en esa unión de psique y cuerpo es importante el curar a las personas, digamos, anímicamente e individualmente. Y sin eso no es posible. El darse una pastilla y se cura el cuerpo, se cura el cuerpo y entonces se cura el alma, a ellos les parecería una locura. Por supuesto, sabían que baños, ejercicios ayudaban a curarse, pero había que curar el alma y había que curar el cuerpo porque eran simultáneamente, porque eran toda una pieza unida. Para eso el amor es física y química. Mire usted, uno se enamora y entonces segrega las endorfinas o lo que sea, no se medicina. O uno recibe la noticia que tu hermano ha muerto y se entristece. No es que primero cambie el cuerpo y después me entristezco cuando oigo la noticia, en absoluto. Por supuesto que hay una interacción, pero siempre el dominio del alma sobre el cuerpo. Y el otro punto que quería tocar, me voy a pasar 2 minutos, es el siguiente. Caridad.
Ya sé que es un concepto muy criticado porque para nosotros la caridad es darle 1 euro al pordiosero que pide en la puerta de la iglesia una limosna. No. Hay que entender lo que es. Pues dice, no caridad, sino por justicia, o no caridad, sino por solidaridad. Hay que entender lo que ellos querían decir por caridad, que es lo siguiente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el precepto de la caridad. Y a tu enemigo también. Incluso Pedro Sánchez... Ay, perdón, no, eso me he equivocado. Era otra conferencia. Y a tu enemigo. Amarás a tu enemigo. ¿Y eso qué quiere decir? Pensadlo cada uno de vosotros. Yo pongo un ejemplo, aunque no era una orden hospitalaria, la orden de los mercedarios, la orden de la merced. Piensa en ti mismo, que te dicen, tienes que dejar el dinero para pasar a vivir de la limosna, abandonar tu posición social, mujer o hombre, o hijos, no casarte, olvidarte de la posición social, de la riqueza, del estudio, del viajes, de ocio, de diversiones. Abandonas todo eso para emplear tu vida entera en liberar a cautivos en manos de los musulmanes, a liberar cautivos. Y si la situación se pone muy fea y ves que el cautivo está muy mal y va a apostatar, etcétera, tú te cambiarás por él en los malditos baños de Argel, que eran unas cárceles repugnantes, horribles, indecibles. Fijaos, pensad cada uno de vosotros con comprometéis para toda vuestra vida dedicarse a eso por amor a esa persona. Bueno, ya querría ya ver una justicia así o una solidaridad así. Bueno, y entonces esto, para que se entienda, ¿a qué ha llevado? Pues a crear en cualquier orden religiosa tenía que haber un hospital o una enfermería donde se atendían a los propios monjes, pero siempre estaba abierta a todos. Y el médico cristiano tenía que actuar por amor al prójimo, entonces se debía y tenía obligación estricta de hacerlo. Y entonces por su profesión, pero entonces tenía que cuidar y muchas veces, si era pobre, sin dinero. Y para concluir, os voy a mencionar las órdenes hospitalarias, que supongo que los conoceréis, porque claro, no era un individuo que heroicamente, como el caso de los mercedarios, no, es que era la sociedad entera que se dedicaba a cuidar, porque es tu hermano, eres tú mismo, ¿cómo no me voy a cuidar a mí mismo si estoy enfermo? Y entonces existía toda una serie de órdenes hospitalarias. Menciono solamente una, Orden de la Merced. Esa se funda en España en 1218. No, estaba pensando en la Merced, me refería... Orden San Juan de Jerusalén, eso, es que se me han cruzado los cables. Orden San Juan de Jerusalén. Se funda más o menos en torno al año 1000 poco, en Jerusalén. Entonces, para cuidar sin más a los viajeros, peregrinos, etc. Se empieza a expandir inmediatamente por toda Europa. En el siglo XIII tenía cerca de 300 hospitales. En el siglo XIV tenía 600 hospitales. Y todos ellos eran monjes o hermanos, como queráis llamarlo. Y entonces, es decir, esa era una de las 30 o 40 órdenes que hubo hospitalarias. Y cuando se expandió a América, igual. Es decir, la idea era hacer simple para todo. Y además era gratis para todo el mundo. No como en Estados Unidos, que si tu seguro no te llega, etcétera. No, era gratis para todo el mundo. Y una última anécdota, y con esto concluyo. Hernán Cortés, que supongo que sonará, cae en México en agosto del 1521. ¿Cuál fue la primera institución que organizó en menos de 3 años? El Hospital de Jesús, que todavía hoy día funciona. ¿Y cómo se pagó eso? Con su propio dinero. No porque fuera Hernán Cortés, sino porque tenía la obligación, en consonancia con el obispo, etcétera, de cuidar a los indígenas. Era para los indígenas. Se atendía a todo el mundo gratis. Y dentro de sus posibilidades también a españoles y a todo el mundo. Bueno, pues eso era lo que la Iglesia, digamos, aporta a todo ese ejercicio de la medicina en forma de hospitales. Perdón porque me he extendido demasiado. Hola. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, por tu intervención. A continuación, pues tenemos 20 minutillos antes del descanso, pues por alguna pregunta, para
algo que os haya quedado ahí en el tintero que queráis preguntar. Yo tengo aquí apuntados ideas, cuestiones que sí que me gustaría plantear y de hecho iba a preguntar unas y ahora como hemos terminado así, pues entonces has hablado, Alfonso, sobre esta idea, ¿no?, de la Orden de San Juan de Dios, con esa idea de una salud para todos. Y la pregunta va a ser para Mónica con respecto a esto, o para José Miguel, fundamentalmente porque habéis hablado de esa Grecia de las polis, donde existía, ¿no?, la polis, esa mentalidad griega en donde existía más una idea de colectivo, más idea de, digamos, más que el individualismo. Entonces me gustaría saber si la medicina se ejercía con una idea de justicia, digamos, un poco al modo de cómo podían hacerlo en la Orden de San Juan de Dios, o era más un puro acto de beneficencia y a lo mejor pues saber qué pasó para pasar de una cosa a otra, o bueno, no sé si esto os parece, o sea, que no tengo ni idea de cómo se hacía. Bueno, si te parece, empiezo yo, ¿de acuerdo? Y me complementas en lo que, o me corriges todo lo que tú quieras. Yo estoy contento de vivir en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Estoy contento de vivir en el siglo XXI porque bueno, tengo la posibilidad de ser atendido cuando tengo un problema de salud, no desde el puro ámbito caritativo o beneficente. En este contexto en el que nosotros hemos discutido, que la verdad es que son muchísimos siglos, desde la Grecia clásica hasta pasando por toda la Edad Media, la asistencia sanitaria era sobre todo de corte beneficente y caritativo. Por ejemplo, la mayoría de las personas en Grecia, ¿no?, el zapatero, el curtidor, el herrero, cualquier trabajador mecánico, ¿no?, que utilizaba las artes mecánicas, que utilizaba las manos, pues tenía que servirse de unos sanadores que no eran profesionales sanitarios, que no pertenecían a una escuela en concreto, que no habían sido formados en gremios profesionales. O sea, la asistencia era bastante pobre y bastante limitada. Como he dicho, solamente unos pocos privilegiados, que eran los que en la polis pues dirimían el destino político de la ciudad, un Pericles o cualquier otra persona que formara parte de esos hombres que dirigían el destino de la ciudad, pues eran de verdad los que se podían beneficiar de una asistencia sanitaria mucho más especializada, con un montón de límites, ¿de acuerdo? Con un montón de límites en el ámbito de los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, tenían que utilizar básicamente... Todas estas personas, todos estos hipocráticos, todos los médicos que de verdad se formaban en una escuela, eran fuertes en el ámbito de la dieta, en el uso de las 6 cosas no naturales, en la prevención de la enfermedad. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que vas a saber controlar muy bien, vas a saber muchas cosas acerca de la importancia del aire que respiras, de la comida y la bebida que ingieres, vas a tener un control muy bueno sobre el tiempo que duermes o el tiempo que estás despierto, vas a saber todo acerca del ejercicio, del reposo que necesitas, vas a controlar perfectamente todos aquellos líquidos o fluidos de tu cuerpo que tienes que excretar o secretar, ¿no?, que tienes que retener o que tienes que mandar fuera, y sobre todo vas a tener un control total sobre las pasiones del alma, sobre los sentimientos, los afectos, ¿no? Si te fijas, ¿quiénes podían permitirse comer carne de perdiz? ¿Quiénes podían dormir tanto tiempo sin ningún tipo de problemas? ¿Quiénes podían, no sé, levantarse por la mañana, que le hicieran masajes con aceite de oliva, darse un paseo, desayunar? O sea, solo unas pocas personas, ¿no? Unas pocas personas. El resto, pues el resto, si tú eres un trabajador de esos señores, vas a poder tener, pues como tú estabas diciendo, ¿no?, una asistencia por parte del esclavo del médico hipocrático o del médico de otra secta de ese momento, ¿no? Pero si no eras el esclavo de ese hombre rico o no eras ese hombre rico, pues oye, la vida te va a ir un poco peor, ¿no?
vas a buscar a cualquier otro tipo de sanador. Digo sanador para diferenciarlo de médico, ¿de acuerdo? Digo sanador para diferenciarlo de médico, que te ayude a, bueno, a tomar un purgante o un enema que te permita vomitar o defecar y que te permita volver otra vez rápidamente a incorporarte al trabajo. O sea, es muy limitada la asistencia. Por eso digo que me encanta vivir en el siglo XXI, ¿no? Porque voy a ser exactamente igual de bien atendido que si fuera el rey de España, siendo pues eso, pues un profesor de una universidad pública, ¿no? Por eso digo que me encanta el siglo XXI. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, y es que tenemos que pensar que en el mundo antiguo no había instituciones, la medicina no estaba institucionalizada, entonces, ¿cómo se curaba la gente? Bueno, pues como has mencionado antes, precisamente había distintas corrientes, unas más supersticiosas que otras, que es precisamente lo que en el Corpus Hippocraticum se trata de poner freno, ¿no? De decir, bueno, vamos a dedicarnos a la medicina científica, hay cosas que forman parte de la superstición, pero que en aquel momento suponían una terapia. Hoy diríamos que podría ser un placebo, una terapia incluso psicológica, ¿no? Pensando que si haces no sé qué, pues recuperarás la salud. Y de hecho es algo que no se ha perdido. Quiero decir, hay gente que va a los sanadores hoy día y que creen en determinadas terapias alternativas, unas que funcionan más que otras. Bueno, yo no quiero entrar ahí, pero eso ha existido siempre. Entonces, si nos vamos al mundo antiguo, donde no estaba arreglada la institución médica y, en efecto, muy poca gente tenía acceso a estos servicios, pues encontramos... ¿Dónde encontramos la salud? Pues en los remedios de la abuela. Por ejemplo, Galeno es un médico del siglo II, después de Cristo. Él decide por primera vez recoger todo el saber farmacológico conocido hasta su época. Entonces, no recoge solo aquellos ingredientes y recetas que son válidos para la medicina, que él ha probado y que son eficaces, sino casi todo. Él podríamos decir que en ese sentido es un historiador de la farmacología. Y ahí se ve cómo muchos remedios, claro, hay de todo tipo, puedo dar algún ejemplo más o menos escatológico, pero muchos de esos remedios que se usaban en aquel momento se siguen utilizando en, no sé, estos compuestos para dormir, no sé qué, para la digestión, no sé cuántos, ¿no? Entonces, había mucha medicina popular. De hecho, aparte del término iatros en griego, hay otros términos, especialmente últimamente se ha estudiado mucho el tema de la mujer, ¿no? Que había médicas, había iatrine, pero también estaba la maya, estaba la tetece, había distintas categorías. Y como decía José Miguel, por ejemplo, si uno necesitaba sacarse un diente, se podía ir a las termas, que es donde uno pues iba a tener un poco de higiene, y allí le sacaban una muela o le hacían un poco de sangría, le hacían una flebotomía tranquilamente, porque la flebotomía flebotomía anacrónicamente hablando, ¿vale? Era el remedio habitual a partir del momento en el que Galeno lo puso de moda. ¿Cómo sabemos esto? Porque encontramos restos arqueológicos de dientes en estos lugares, ¿no? Entonces, ¿cuándo surge el hospital? El hospital, yo diría que surge ya pasado el cristianismo, en el siglo III, IV, empezamos a ver ya es una institucionalización de los nosocomeia, que reciben varios nombres, de hecho, porque no son solo hospitales, son casas de acogida, son lugares donde los peregrinos paraban, son lugares donde se atendía efectivamente, se daba lo fundamental para la salud, que es descanso y comida. Y así poco a poco empezaron. Y aquí entra ya... Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos que me han precedido en el uso de la palabra.
Yo, de todas formas, yo haría una distinción entre la medicina como técnica, conocimientos, medios, etcétera, y la atención a los enfermos, instituciones que atienden a los enfermos. Entonces, en cuanto a la calidad de la medicina, pues es indiscutible. Operaciones hoy día, vamos, te cambian cualquier cosa y no hay ninguna duda. Ahora bien, vamos a la parte de atención médica. Ahí, por supuesto, nosotros tenemos un sistema de seguridad social en España, etcétera, con muchas limitaciones. No voy a ponerme a criticar ni a hacer una teoría de seguridad social en España, no, pero todos habéis visto que os cambiáis de provincia y os echan del hospital como a un perro. Y no lo digo por decirme, conozco a esa persona perfectamente que ha dicho, lo siento, usted está a 10 kilómetros al norte de Murcia y usted se muere ahí fuera, pero usted no lo atienda. Y se acabó. Y eso ha ocurrido. Y te digo así, pues, que te cuidan como a un rey. Te aseguro, José Miguel, que no te cuidan como a un rey. Bien, entonces, de todas formas, es verdad que en el mundo antiguo pues, no existían instituciones de ese tipo. Eso surgió con el cristianismo. Claro está que nosotros podemos decir, bueno, entonces eso es justicia, es caridad y tal. Claro, hoy día que caridad, lo tenemos metido en la cabeza, si queremos olvidar la caridad, el deber que tienes de sustituir al prójimo que se está muriendo si cabe esa posibilidad. Como he dicho de los mercedarios, y como existía, bueno, que está enfermo de lepra y le cuidas enfermo de lepra, que levante la mano, que esté dispuesto. Yo no, yo me reconozco que yo soy católico, pero soy mal católico. Yo no soy capaz de cuidar a un enfermo de lepra, yo no soy capaz de cambiarme por un tipo en los baños de Argel, no soy capaz. Entonces, claro, y esa es una obligación que están imbuidos de ella, están convencidos de ella, como nosotros estamos convencidos de que sea solidario. ¿Por qué no hablaban de justicia? Porque la justicia solamente para ellos era la conmutativa, te doy un libro y yo, librero, te doy un libro a ti y tú me das 20 euros, que es lo que vale el libro, o la distributiva, el gobernante tiene que ser justo. Aunque no lo creáis, decían eso, que el gobernante tiene que ser justo y dar las cargas a los que realmente pueden hacerlo bien y no simplemente a los amigos a dedo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el enfermo? Que no había en la antigüedad esa conciencia. Entonces, con el cristianismo empieza a surgir eso, y más desde el siglo I, aunque evidentemente tenían capacidad de crear ninguna cosa, pero ya a partir del siglo III y en el siglo IV empiezan a aparecer, después de 311, continuamente casas de atención. Bueno, y en este sentido, era una atención, digamos, desde el punto de vista técnico-médico, peor, porque evidentemente hoy día te hacen un escáner y se acabó. No había eso. Pero desde el punto de vista de atención al individuo y curarlo hasta que se moría, y gratis, es decir, crear un hospital en 2 años y medio para indígenas pobres y heridos y tal, y además obligatorio, y había gente suficiente para mantenerlo, como digo, una sola orden, el hospitalario de San Juan, 900 hospitales. Hombre, ¿y dónde sacaría el dinero? Cobraban la comida y punto. Eran mendicantes, la mayoría de ellos eran mendicantes. Entonces, claro, no cobraban y por tanto se podía mantener. Y pues, por supuesto, los nobles, obispos, tal, los que tenían dinero, pues pagaban este tipo de cosas. Bueno, entonces hay que hacer un equilibrio, yo creo, entre separar una cosa. Sí, que la Edad Media es un momento importante en el que se amplía el concepto de humanidad, pues lo es, que el cristianismo... Pero todas personas sí, iguales, no había distinción. Sí, bueno, a ver, en los hospitales que se crean adjuntos a las catedrales o en los monasterios hay 2 tipos de atención. Una atención especializada que los monjes dan a otros monjes y en el que utilizan lo que son los fármacos que crean producen dentro del propio jardín, ¿de acuerdo? Y hay otro tipo de asistencia sanitaria, un poco más basada en la dieta, en el descanso, en la comida, en la bebida, en el reposo, para pobres, peregrinos, vagabundos, gente sin hogar, sin un oficio y sin un beneficio, pero ya dentro del propio monasterio pues se ve perfectamente que las hierbas medicinales y lo poco que tú puedas criar puedas plantar en ese jardín botánico va a ser para las personas que hacen que funcione esa orden o que atienden a ese monasterio o a ese hospital adyacente a la catedral. Pero que sí, vamos, que es importante, ¿eh? Sí, pero hago la siguiente observación. Eso eran los monjes y los monasterios y después los monjes, o sea, los monjes y los frailes a partir del siglo XII. Pero es que esos eran los hospitalarios. Evidentemente, en un monasterio perdido donde queráis, en los Apeninos, entonces atendían en primer lugar a sus enfermos y después a los otros en la medida en que podían muchas veces poco. Pero justamente por eso surgieron las órdenes hospitalarias.
que se tenían hospitales abiertos a todo el mundo y se recibía, etcétera. O sea que hay que distinguir, pero es muy sencillo. Cuando se ponen enfermos tu hijo o tu hermano y el hijo del vecino o el otro hermano, ¿a quién atiendes primero? ¿A tu hijo o al hijo del vecino? Yo es posible que sea muy mal católico, yo atendí primero a mi hijo tal, después atendí al hijo del vecino, si podía, y si no podía, pues no lo atendía. Entonces, bueno, quizá yo incluso como se dedicaban a eso explícitamente las órdenes hospitalarias, que son distintas de los benedictinos, de los franciscanos, de tal, y en la medida de lo posible, te digo, montar 900 hospitales y tener gente para atenderlos. Hay una bula de un papa, bueno, hay un concilio, en 1130 y alguno, hay una bula de un papa de Inocencio II, en el que les pide, bueno, a los monjes que dejen de ejercer la medicina y sobre todo la cirugía en lo que son los monasterios y en lo que son esto, y les dice, no sé hasta qué punto, bueno, todos somos personas, ¿no? Todos tenemos nuestros instintos, les dice, porque vosotros os habéis desviado de los principios fundacionales de la orden, ¿no? Que no es tanto la salud del alma, sino vosotros os habéis dedicado a la salud del cuerpo por cuestiones cada vez más tendentes a ganar dinero y os habéis olvidado de la salud del alma, ¿no? Evidentemente siempre ha habido, digamos, es que además no era su función y descuidaban por incluso la copia de manuscritos, que siempre hay que recordarlo, que el manuscrito de Platón más antiguo que tenemos es del siglo IX de nuestra era. Hay por medio, calculad vosotros, 9 y 4, por lo que sean 13, 14 siglos, sin nada, ni un texto de Platón y de Aristóteles igual del siglo IX. Claro, si los monjes hubieran dicho, mira, estaban muy sanos en la Edad Media, pero hemos perdido todo el mundo antiguo, Aristóteles, Platón, concilios para la Iglesia, tal, hay que atender a todos. Me da miedo haceros otra pregunta. Pero una más, un minuto. Bueno, no sé, yo solo me estaba imaginando la Plaza del Obradoiro, porque pues la Plaza del Obradoiro es la catedral y lo que es ahora el Parador en su tiempo fue un hospital de peregrinos. Y con esta referencia histórica a lo mejor podemos dar por concluido el debate y la mesa y pasar a... No, muy bien, muchas gracias. Un aplauso para la mesa. Tenemos ahora